Beste negozio guztien antzera, jatetxek ere moldatu beharra daukate gizarte digitalera. Prozesu horrengakoak ezagutzeko, Restaurante en la Era digital hitzaldia eskaini dute Basque Culinary Centerren. Yo recuerdo que no hace muchos años los restaurantes al final éramos de papel y boli, ¿no? Solo el mero hecho de cómo se hacían las reservas pues condicionaba todo, ¿no? Y también un poco pues la parte de contabilidad. Hoy en día al final detrás de todo eso hay una tecnología, ¿no? Y lo que nos permite es tener mucho más datos, una herramienta que al final lo que te permite es ser más eficiente en todos los sentidos y tener un mayor control de tu trabajo. La mayoría de clientes ya buscan los restaurantes a través de internet, reservan, comentan, suben fotografías. Por eso yo digo que el cliente hoy es cliente antes de ir al restaurante, porque tiene posibilidad de interactuar con el restaurante a través de los entornos digitales, y es cliente después de marcharse, porque también tiene la posibilidad. Estamos ante una relación ilimitada que hace que los entornos digitales podamos, insisto en ello, mantener una relación mucho más allá de la fase de consumo como era hasta ahora. Azkenean eraldaketa digitalean murgilduta gaude, gastronomiak eta jatetxeak baita ere, eta bueno, jardunaldi honetan nahi izan dugu ikuspegi global bat garatu, ez? Ikusi teknologiak balore kate osoan eta jatetxe eta gastronomia kate osoan nola eragiten duen, eta bueno, ikasleari ematen dio ikuspegi orokor bat, eta baita ere identifikatzen ditu etorkizuneko erronkak. Bueno, la idea yo con la que más me ha gustado que han dicho hoy es el hecho de que no porque ahora parezca imposible no se puede hacer. O sea, por ejemplo, la idea del tenedor en un momento, tanto lo ha dicho Ferran Adrià como ahora el cofundador del tenedor, que hace unos años, hace 5 o 10 años, parecía algo imposible de realizar, de que se hiciese un prepago aquí en España a la hora de reservar en un restaurante, y ahora se está consiguiendo. Entonces yo creo que estos conceptos pues, son los buenos. Puede aportar a los estudiantes conocer lo que va a pasar en los próximos 10-20 años, darles también temas para empezar a reflexionar, que igual en el día a día en las clases no nos da tiempo a formular, además de poder estar y convivir en un espacio que yo creo que es único. Pues yo me quedo un poco con la evolución que está teniendo todo, que cuando empezamos nosotros a estudiar la verdad que se hablaba muy poco de esto y cada vez más, y la evolución tecnológica que están teniendo los restaurantes ahora mismo en general es algo que a mí personalmente me motiva y me esperanza, porque creo que se está enfocando mucho más a un tipo de público que en el que yo me siento más identificada.